Qué gusto grande me da poder saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante. Hoy desde un lugar muy hermoso. De verdad que estoy impactada, fascinada, llenándome los ojos de belleza en este Museo de Arte de Querétaro, considerado como uno de los edificios, uno de los recintos más bellos, no de México, sino de toda Latinoamérica. La colección de arte que hay aquí es inmensa, pero el solo lugar ya amerita ser recorrido. Sí, estoy en la ciudad de Querétaro y me emociona mucho poder compartirles pues una probadita de la belleza, insisto, que hay en esta ciudad y en este estado. Pero, por lo pronto, pues hay muchas cosas ocurriendo en México y en el mundo, así que ¿qué les parece si nos vamos juntos a un resumen de lo más importante? Tienen mi palabra, vamos a ver estas bellezas y otras más, pero por lo pronto vámonos a la información y es que ya se fue Marx Arriaga de la oficina. Estuvo 4 días prácticamente atrincherado en su oficina de la SEP. El exdirector de materiales educativos ya finalmente dejó este lugar luego de recibir el oficio de su destitución. Dijo que no se aferró al cargo, sino a la defensa de la nueva escuela mexicana y que va a regresar pues a dar clases. Detuvieron a 3 personas vinculadas con Alejandro Baruch, el caos, quien recibía instrucciones de Jorge Armando N., el licenciado, presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan. Además, su viuda y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, denunció formalmente al exgobernador y actual diputado de Morena, Leonel Godoy, al senador Raúl Morón y al exedil de ese municipio, Ignacio Campos. Y vincularon por peculado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Luego de una audiencia de más de 10 horas, le dictaron prisión preventiva a la Fiscalía General. Lo acusa de desviar 5 millones de pesos asignados a salud. Esto podría frenar su liberación, que está prevista para abril, luego de cumplir la condena de 9 años por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario por más de 65.169 millones de pesos de la cuenta pública 2024. Irregularidades por todos lados, en Pemex, en el INE, en el Poder Judicial. Además, detectaron un desvío de 151 millones de pesos en Tequila, Jalisco. Un informe que ya se entregó a la Cámara de Diputados. Y se volvió a complicar el camino para la reforma electoral. Parece que no hay acuerdos entre Morena, PT y Verde para avanzar en esta iniciativa. El coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, reconoció que pues no están garantizados los acuerdos, pero confía que se le pueda dar trámite al proyecto. Y bueno, para fortalecer la relación bilateral y que siga el acuerdo de entendimiento, la presidenta Sheinbaum se reunió con miembros del gabinete del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Además, hubo 400 empresarios canadienses, así que esto de consolidar pues los acuerdos va en serio y hay confianza en la economía mexicana. Y bueno, el caso de Marx Arriaga, que a quienes creíamos que ya lo habíamos visto todo, pues no. Resulta que después de que fuera destituido en la SEP, se quedó en su oficina varios días, pero ya la dejó, ya recibió el oficio con el que formalmente le notificaban su destitución y bueno, pues dejó la oficina. Dejó las instalaciones de la dependencia. El exfuncionario reveló que previo a su salida logró que 100 integrantes obtuvieran una plaza, 100 integrantes de su equipo. Dijo también que él no estuvo aferrado al cargo, sino a la defensa del proyecto de la nueva escuela mexicana. Estos, pues, libros de texto que se encargó de hacer y bueno, ya adelantó qué va a hacer ahora. Va a regresar a dar clases. Lo vivo de la administración pública, ¿no? Entonces, lo justo era regresarme a mi espacio como maestro para demostrarle a todos los maestros del país que tenemos palabra, que no estábamos aquí por un puesto. Llamó la atención que la única pertenencia con la que se retiró fue un cuadro de Carlos Marx.
pese a que ayer el personal de la SEP sacó pues ya el resto de sus cosas en cajas. Bueno, ya luego de abandonar las instalaciones de la SEP, Marx Arriaga se fue a la terminal de autobuses allá en San Lázaro para, bueno, pues regresar a su casa en Texcoco, Estado de México. Y en el trayecto negó las acusaciones relacionadas con presuntos moches o maltratos a trabajadores durante su gestión. No hubo nunca una solicitud de nada. Los conocen miles de maestros en el país, trabajamos junto a ellos. Lo que buscábamos era justicia social, no hacernos ricos, y nos vamos como llegamos. Yo no hice absolutamente nada. Ayer volvieron a preguntarle a la presidenta Sheinbaum sobre esta salida de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP. Y bueno, pues nuevamente ella destacó su trabajo con los libros de texto, pero bueno, pues ante su negativa en ese momento de dejar la ex oficina, la presidenta dijo que nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, pidió revisar objetivamente las decisiones tomadas por el ex servidor público, incluidos los libros de texto gratuitos. Consideró que, pues al contar con menos contenido de matemáticas, queda la infancia mexicana en desventaja. Recuerda que, pues a nivel internacional, hay avances cruciales en materia de tecnología, ingeniería, inteligencia artificial, y si no saben matemáticas los niños mexicanos, ¿cómo le van a hacer? Y es que es parte de los cuestionamientos centrales que se han hecho a esos nuevos libros de texto y en general al nuevo sistema educativo, que, digamos, se redujeron las horas destinadas, por ejemplo, al estudio de las matemáticas y se ampliaron contenidos que pues, se asocian más, digamos, a una perspectiva ideológica afín al gobierno actual. Bueno, hablando de matemáticas, las cuentas cuando no salen y cuando toca cuestionarlas. Resulta que ayer la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el tercer paquete de informes de la cuenta pública del 2024. Que ese es el problema, ¿no? Así funciona, así es el sistema, se tarda estos años porque, bueno, pues así está, digamos, contemplado. Pero entonces hasta ahorita nos vamos enterando de esas cuentas o de ese dinero que no está claro o que falta en el 2024. El caso es que ya se entregó y se detectó un posible daño al erario por más de 65,169 millones de pesos. El titular David Colmenares dijo que la cuenta integró pues todo un total de más de 2,260 auditorías, 566 conformaron el tercer paquete y como la no justificación, fíjense, de alrededor de 284 millones de pesos ejercidos por el Poder Judicial. También reveló que del total de anomalías, 90% corresponden al dinero asignado a los estados y municipios, que pues tendrán que aclarar el uso de casi 60,000 millones de pesos. Justamente en el rubro de estados y municipios, la Auditoría Superior reportó un desvío de 151 millones de pesos nada más en Tequila, Jalisco, donde ya sabemos que gobernaba un criminal, así que no nos extraña. Bueno, pues resulta que estos 151 millones de pesos eran de gasto federalizado. O sea, lo tiene que aclarar la administración del exalcalde Diego Rivera, el que está detenido y acusado por extorsión, por secuestro, por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Usted dirá, ¿no? Si va a explicar, sí. Si va a explicar qué hizo con esos más de 150 millones de pesos. Así que, bueno, pues así, este alcalde que asumió el cargo en octubre del 2024. Ojo, porque este informe de la cuenta pública incluye también presuntas irregularidades con Pemex por más de 2,000 millones de pesos. La petrolera ya aclaró una parte, quedan pendientes más de 1,762 millones, son 30 fiscalizaciones y la auditoría reveló posibles actos de corrupción. Destacó el caso de la entrega de contratos en yacimientos de gas en Tabasco, investigados por daños ambientales en el campo Quesqui. La paraestatal tiene un mes para atender estas observaciones. Bueno, donde también encontraron posibles actos de corrupción, porque la lista es larga, pero ahí vamos. Resulta que el Tribunal Electoral
el INE y hasta el extinto INAI, montos por aclarar que suman más de 85 millones de pesos. En el caso del Tribunal Electoral se reportaron daños al erario de 12 millones de pesos, en el INE observaciones por más de 66 millones y en el INAI recursos no justificados por más de 7 millones de pesos, y el dinero no reportado pues está vinculado con viajes, por ejemplo, no justificados, con irregularidades en contratos de limpieza y servicios de fletes y maniobras. Así que, bueno, pues así están las cuentas que no salen y los pesos, millones de pesos por aclarar. Pero déjeme ir a Michoacán, donde hay avances importantes en el caso del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El fiscal del estado, Carlos Torres, informó de la detención de 3 personas más vinculadas con Alejandro Baruch, alias El Caos, capturado en diciembre y que recibía instrucciones de Jorge Armando N., el licenciado, presunto autor intelectual y líder de la célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación, que orquestó pues este crimen. El fiscal detalló que estos 3 tipos, estos 3 detenidos, cuyas identidades se reservaron, tendrían una relación indirecta en el homicidio debido a que eran parte de una célula operativa de El Caos, señalada también por otros delitos como robo de coches. En total suman ya 11 detenciones. El autor material, Víctor Manuel Ubaldo, este chavito de 17 años, pues recordarán, fue abatido durante el crimen. Están vinculadas a Baruch N., alias Caos. Esto se suscitó el fin de semana, el día domingo. Este se llevó a cabo aquí en el municipio de Tarímbaro, que tienen esta relación y comunicación con Baruch. Por su parte, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reconoció las detenciones y acudió a la Fiscalía Estatal pues para ampliar su declaración. Fíjense, denunció a 3 personas a las que llamó adversarios de su esposo, denunció al exgobernador, que actualmente es diputado por Morena, Leonel Godoy, al senador Raúl Morón y al exalcalde de ese mismo municipio, Ignacio Campos. Dijo que no debe descartarse una línea política debido a que con los 3 tuvo muy fuertes confrontaciones. Esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite, y que sobre todo a nosotros no nos importa que se vengan los temas electorales, no nos importa que ellos estén o quieran participar para una gubernatura. Es muy bonita la ciudad de Querétaro. Ayer que tuve la oportunidad de recorrerla de noche y hoy muy tempranito, el centro histórico, todavía con los comercios cerrados, pero con toda, pues sí, con toda esta belleza y con toda esta historia. Muy linda ciudad. Gracias, pues, ahí las 2 imágenes imperdibles que ponen ustedes a competir. Yo aquí, pues también tengo lo mío, desde el Museo de Arte de Querétaro, les decía desde el inicio, considerado uno de los edificios más hermosos de Latinoamérica, además, por supuesto, de la colección que tiene aquí para los visitantes. Una probadita de justamente este lugar, de su arquitectura, y bueno, pues también de todo el arte que lo inunda. Es de verdad un espacio maravilloso y es uno de muchos museos, porque aquí también muy cerca el Museo de Arte Sacro, que puede visitarse, y otros muchos más en la histórica y bellísima ciudad de Querétaro. Pero déjenme ir a la información y esta imagen que también es impactante, pero por otras razones no tan bellas. Un impactante huachitúnel que se encontraron en Tepetitlán, Hidalgo. Les muestro la imagen de esto que descubrieron durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, un predio en Sayula, un túnel de 22 metros que pues estaba disfrazado, digamos, de fosa séptica. O sea, simulaba la entrada a una fosa séptica y en realidad pues era un túnel para traficar huachicol. Encontraron adentro 2 tomas clandestinas conectadas directamente a un ducto de Pemex. El municipio de Tepetitlán es considerado uno de los puntos pues donde más se roba combustible. Nada más el año pasado reportaron 58 tomas ilícitas. Y bueno, anoche un juez federal ya vinculó al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte,
por presunto peculado. Una audiencia larga, más de 10 horas. Le dictaron prisión preventiva. La Fiscalía le imputó una nueva acusación por el supuesto desvío de 5 millones de pesos que, ¿cómo indigna, ¿Cómo indigna? Ya pasaron los años, pero sigue indignando muchísimo. Esos 5 millones de pesos estaban asignados a obras de salud para grupos vulnerables. O sea, eso de robarse el dinero que, bueno, está destinado a la salud, de verdad que enfurece. Bueno, esta decisión podría frenar su liberación que estaba prevista para abril. O sea, ya cumple la condena de 9 años que tenía por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, pero bueno, pues ahora se acumula esta, así que muy probablemente seguirá en prisión. Por otro lado, la Cancillería ya mandó ayer al Reino Unido una nota de extrañamiento por el asilo político que le dieron a Karime Macías, la exesposa de Duarte, que está acusada de corrupción y de fraude. Sí, la de sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. No tiempo, datos. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión. Hoy una transmisión especial desde la bellísima ciudad de Querétaro, que recorrerla es un agasajo, recorrerla es de alguna manera pues ver parte crucial de la historia de México, pero también es llenarse los ojos de belleza. Por ejemplo, en este museo de arte que se encuentra en el ex convento de San Agustín, que es un recinto hermoso, es considerado uno de los claustros pues más importantes de este continente y sin duda uno de los edificios pues más bellos también, diría yo, no solo de América Latina, sino del mundo. Fue construido entre 1731 y 1700, fue construido entre 1731 y 1743 y bueno, pues hoy se ha convertido en uno de los museos que la ciudad de Querétaro tiene sí para sus visitantes. Así que desde este lugar hermoso les comparto hoy toda la información importante. ¿Cómo van con la reforma electoral? No se han puesto de acuerdo. Resulta que en la Cámara de Diputados no hay acuerdos entre Morena, PT y Verde en torno a esta reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que pues, los acuerdos no están garantizados en temas que ya parecían superados, por ejemplo, el número de plurinominales. Resulta que no hay avances. El gobierno federal insiste en que tienen que ser menos pluris y bueno, pues los aliados de Morena dicen que no hay manera y ahí están atorados en esos y otros temas. También el coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, reconoció que si bien ha habido avances en la negociación con el gobierno federal y con Morena, pues todavía no hay acuerdo definitivo para esta reforma. Y bueno, pues vamos a estar atentos, sí, a lo que ocurra con esta reforma crucial. Pero ya que estamos aquí en Querétaro, desde el año pasado, se lo informé, entró en vigor la llamada Ley Curi, una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 14 años, algo que ya ocurre en varios países del mundo. Son cada vez más las naciones que, presentan iniciativas como esta para evitar todos los riesgos y todo lo nocivas que pueden llegar a ser las redes sociales a los menores que, se encuentran usándolas sin supervisión. ¿Cómo le ha ido a la Ley Curi en estos meses de implementación? Vamos a verla juntos. En febrero del 2025 impulsó una ley para regular el uso de redes sociales en menores de edad, prohibir el uso de celulares en las escuelas y proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Desde agosto del año pasado, entró en vigor la Ley Curi en Querétaro, una iniciativa con la que quedó prohibido el uso de redes sociales a menores de 14 años y exigir el consentimiento de padres para los que van de 14 a los 18 años. El gobierno de Querétaro señaló que la iniciativa nació ante el crecimiento del uso del Internet entre menores de edad, donde incluso se ven expuestos a convertirse en víctimas de abuso sexual o de la vulneración de su información personal.
Aprobarla no fue difícil, pues la discusión desde el inicio contó con el respaldo de la mayoría de los representantes de los partidos políticos en el Congreso local, incluyendo Morena, al argumentar que impactará de manera positiva en el desarrollo de los niños. Es una prohibición que no es por castigo, si es una medida de cuidado. A esta edad el cerebro de los adolescentes todavía está desarrollándose y las actividades claves como la regulación emocional, el control de los impulsos y el criterio para evaluar los riesgos que pueda contraer el uso de muchas plataformas, pues todavía no está del todo maduro o desarrollado. A un año de que entró en vigor, autoridades escolares reportaron que ha mejorado el aprovechamiento de los estudiantes. Y no solo eso, sino también en la interacción que tienen con padres, vecinos y amigos. Esto puede abrir también un espacio para que se llegue a esa conversación social necesaria. La infancia no necesita más pantallas, necesita más presencia, juego, más identidad. Por lo tanto, esta es una ley que tiene muchos puntos a favor. El gobernador Mauricio Curi aseguró que hacerlo realidad fue posible gracias a la suma de voluntades entre autoridades educativas, padres y tutores, quienes vigilan que la ley se cumpla, privilegiando la autonomía y seguridad en los estudiantes, informó Kevin Esqueda. Así la situación allá en Querétaro. Mientras tanto, ya son las 8:30 de la mañana. Vámonos rápidamente con la información en breve. La Fiscalía de Guanajuato fue blanco de los hackers y filtraron más de 336,000 expedientes de casos de violencia contra mujeres. Ya investigan este ciberataque. En más información, 7 niños se intoxicaron con tamales que compraron en un puesto ambulante en Puebla. Tuvieron que ser hospitalizados de emergencia. Una de las víctimas dio positivo a fentanilo. Maestros del CENTE marcharon por la autopista del Sol en Guerrero hasta llegar al Palacio de Gobierno, todo esto para exigir el pago del bono de despensa que les deben desde el mes de diciembre. Y en más información de nuestro país, la Lotería Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio de colaboración para blindar al sector de juegos y sorteos contra el lavado de dinero. Por su parte, de cara a la justa mundialista, la Secretaría de Turismo de Jalisco anunció una nueva ruta directa de Air Canada entre Montreal y Guadalajara con 3 frecuencias semanales. Buenas noticias ya en Jalisco. Mientras tanto, ayer fue el último día del Carnaval de Mazatlán y para cerrar una temporada exitosa, el puerto recibió el crucero Royal Princess con casi 4,000 pasajeros que dejó una derrama económica de más de 4 millones de pesos. Paola, tú nos tienes más desde Querétaro. Pues sí, de entrada les tengo la cotización que frente al dólar el peso hoy se ubica en 17 condes, así que todavía un peso más fuerte. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo ayer una pérdida de 0.28% y les hablaba ya desde el inicio de este encuentro con empresarios canadienses en Palacio Nacional y también con autoridades de ese país. Esta intención de México y Canadá de estrechar lazos comerciales. Sí, somos socios dentro del TEMEC, pero es importante que se fortalezcan estos lazos, sobre todo digamos, para contrarrestar de alguna manera pues, los aranceles y, digamos, las políticas comerciales de Donald Trump. Así que allí estuvieron miembros del gabinete del primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre ellos el ministro de Comercio, Dominique LeBlanc, también unos 400 empresarios canadienses, una comitiva enorme. Fue a puerta cerrada, pero bueno, el gobierno destacó en medios digitales que se estrecharon relaciones y que hay confianza en la economía mexicana. Yo sé que, bueno, pues ustedes siempre tienen mucha curiosidad y ganas de aprender. En este caso, en torno a Querétaro, el estado, la ciudad desde la cual los saludo esta mañana, desde este lugar hermoso, además, el Museo de Arte de Querétaro. Pero ¿ustedes saben por qué Santiago de Querétaro? ¿Cuál es el origen de este nombre? Vámonos a la escuelita, por favor, para aprender juntos sobre, sí, el origen de Santiago de Querétaro. Todos conocemos a Querétaro por su belleza y su historia, pero pocos se detienen a pensar por qué su nombre oficial es Santiago de Querétaro. Detrás de estas palabras se esconde una leyenda que marca el nacimiento de una identidad. Todo nos remonta al 25 de julio de 1531. En el Cerro del Sangremal, el aire pesaba. Se libraba una batalla feroz entre los chichimecas, que se resistían al dominio, y los otomís aliados con los españoles.
Pero justo en el clímax del combate ocurrió lo inexplicable. El cielo se oscureció y entre las nubes apareció la figura de Santiago Apóstol, montado en un caballo blanco portando una cruz de luz. Ese milagro detuvo el derramamiento de sangre y marcó el fin de la guerra. A diferencia de otros lugares, aquí la fe no se impuso con fuego, sino con diplomacia y acuerdos. El nombre Santiago quedó como sello de esa paz, unido a la palabra purépecha Querétaro, que significa lugar de piedras grandes. Hoy Santiago de Querétaro es más que una dirección, es el punto de encuentro donde dos mundos decidieron ser uno mismo. Te informó Kena Uribe. Qué bueno que, pues ya con más conocimiento del origen del nombre de Querétaro y particularmente de Santiago de Querétaro, podemos hablar pues con quien hoy nos recibe en este recinto espectacular. De verdad que estoy maravillada. Agradezco muchísimo al gobernador Mauricio Curi por recibirnos en su estado. Muy buenos días, gobernador. Hombre, los felices somos nosotros aquí en Querétaro. Te adoramos, Pau, te buscamos, te seguimos muchísimo y muchas gracias por venir aquí a nuestro estado, que cada vez estamos más orgullosos de él por todo lo que hemos logrado. Ya enfatizaba yo mucho la riqueza cultural, la riqueza histórica de Querétaro. Sí, también un estado y particularmente esta ciudad con retos importantes por la enorme cantidad de personas que llegan pues todos los días. Está creciendo muchísimo. Sí, bueno, tenemos de forma permanente, sostenida, 126 personas diarias durante los últimos 25 años que llegan a Querétaro. Y luego me dicen mucho, oye, Curi, ya no promuevas tanto Querétaro, ya estamos creciendo mucho, porque muchas veces somos víctimas de nuestro propio éxito, pero ese es el gran reto de cómo le hacemos para poder seguir teniendo calidad de vida y que la gente que vaya llegando sea gente que venga a sumar. Pero lo que yo les digo pues son dos cosas. Una, pues que pongamos un muro y que lo paguen los que quieren llegar, que lo cual es verdaderamente imposible. Y la otra, pues es que nos volvamos uno de los estados de lo que la gente viene huyendo. Ajá. Y eso no lo vamos a permitir en Querétaro. Pero en Querétaro vamos a seguir dando buenas noticias. ¿Viene huyendo, se refiere a la inseguridad? Inseguridad, calidad de vida. La verdad que la gente que llega a Querétaro es gente buena. Que lo que les pedimos cuando llegan a Querétaro es que no vengan a hacer de lo que vienen huyendo. Es decir, aquí somos una sociedad de respeto, de valores, una sociedad que ayudamos y que participamos. Y yo creo que lo que más nos ha ayudado a Querétaro es que es una sociedad exigente. Yo, como tú sabes, siempre estuve en el sector privado y siempre dije que un cliente exigente te hace ser mejor empresario y un ciudadano exigente te hace ser mejor servidor público. Y yo creo que eso es parte del éxito de Querétaro, de ciudadanos participativos y también exigentes. Pero ¿cómo cuidar justamente ese ámbito tan sensible en el contexto actual para los mexicanos, justamente de la seguridad? Porque, sí, hay, digamos, estados que colindan con Querétaro y que, pues tienen dificultades en ese sentido. De entrada, ¿cómo están las cifras aquí y cómo mantenerlas así? En Querétaro siempre se ha distinguido por un estado seguro. Nosotros, el año pasado, por ejemplo, tenemos menos homicidios que en el año 2014. Pero hay 450,000 personas más que el 2014. Y lo que hemos visto y lo que estamos viviendo en un entorno nacional es muy complicado. No quiere decir que no pasen cosas en Querétaro, pero quiere decir que en Querétaro hay muy poca impunidad. 8 de cada 10 homicidios son esclarecidos. El año pasado bajamos 20% el robo a casa-habitación, bajamos el robo con arma de fuego, y eso se da a que tenemos una gran cultura de la denuncia, o sea, que la gente nos denuncie quién está portando mal, qué pasó. Pero si tú ves de verdad, en todos los sectores Querétaro lidera casi en todos. Por ejemplo, el sector educativo, cuando yo llegué lo tomé en 5º lugar, en temas de nivel académico. En Querétaro, por ejemplo, quitaron a nivel nacional el apoyo a las escuelas, al comedor de los niños. Las escuelas de tiempo completo. Escuelas de tiempo completo, sí. Y nosotros lo seguimos poniendo. Quitaron a nivel nacional el apoyo a las becas. Había una gran bolsa de becas donde mandabas a los niños afuera del país para ir por lo mejor del mundo y traerlo, llevar lo mejor de Querétaro al mundo. Y nosotros lo seguimos haciendo. Y por otra parte, también el apoyo que se le da para la remodelación de las escuelas. Nosotros todas las escuelas de bachillerato ya tienen computadoras nuevas, o sea, le apostamos muchísimo a la productividad.
yo estoy convencido que solamente hay dos formas de poder ganar más lana. Tú quieres ganar más lana, yo quiero ganar más lana. Es más, yo espero que todo el mundo quiera ganar más lana, quiera aspirar a tener más. Ajá. Así somos los queretanos, aspiramos. Pero sabemos que solamente hay dos formas de hacerlo de forma lícita. La primera es que seas más productivo, que gastes más y que gastes menos y que vendas más. Y la segunda es que llegue más inversión. Y la inversión llega en la medida que tengamos certidumbre jurídica. Y Querétaro es un lugar de certidumbre jurídica. En Querétaro somos, y yo lo digo yo porque eso se llama, lo dice World Justice Project, por ejemplo, que somos el primer lugar nacional en justicia, en certidumbre jurídica. Cuando ves que nuestra policía es la única policía del país que está certificada con el examen de confianza. Yo lo que le digo mucho a mis amigos, a la gente con la que estoy, es que cuando vean un policía, que le digan gracias. Gracias porque, por lo menos hasta el día de hoy, no se han vendido. Y gracias por rifarse, porque un policía de verdad tiene vocación. ¿Y cuánto cobrarías tú por ir a rescatar a unas personas que no conoces y por arriesgar tu vida? ¿Cuánto cobrarías? Entonces yo creo que aquí en Querétaro le estamos muy agradecidos a nuestra policía, una fiscalía autónoma de verdad, que es muy operativa. Fíjate, el año pasado la fiscalía hizo 2,000 cateos, son un chorro. Creo que el que le sigue del país hizo 1,000 y eso te permite tener una continua información y que sobre todo pues, los malos no se sientan cómodos en Querétaro. A ver, enlistaba ya entonces o mencionaba ya algunos de los factores, digamos, que permiten que Querétaro pueda tener este crecimiento, no solo poblacional, porque no es cuánta gente llega, sino el crecimiento económico y en inversiones. Mencionaba, gobernador, la educación, la certeza jurídica, sí impactan las cifras económicas, sobre todo, digamos, en el contexto de un país que está creciendo poquito. Y poquito y mal, porque desgraciadamente yo creo en la empresa, toda mi vida he sido empresario y creo que es la mejor forma de bajar la pobreza. El mejor programa social es el empleo. Y yo creo que el hecho de haber perdido empresas, el año pasado a nivel nacional se perdieron 80,000 empresas, no empleos, empresas. Y en enero, que es un mes que generalmente recuperas empleos, en enero a nivel nacional se perdieron 8,000. Y ese es un dato que nos debe de preocupar mucho. En Querétaro, siendo un estado tan pequeño, comparado con a nivel nacional, pues somos el cuarto estado con mayor números absolutos de empleos, cerca de 6,000 empleos hicimos el mes pasado. Yo quiero más, porque aparte tiene que ser empleo formal. La mejor forma de poder ayudar a los empleados que ganen bien, y para que ganen bien tienen que ser productivos, y para que sean productivos tienen que tener buena educación, y tenemos que tener una certidumbre jurídica, y creo que eso lo da Querétaro. Los anuncios de inversión que hemos hecho en estos 4 años, no es que lo haya yo hecho, es que es un tema que la continuidad en Querétaro ha ayudado mucho. El gobernador Calzada trajo 2,500 millones de dólares, eso, pero también puso muchas semillas, que el gobernador Domínguez pudo sacar 5,000 millones de dólares. Y le van dando continuidad. Y tu servidor, en estos 4 años hemos anunciado 20,000 millones de dólares, que ya están, o sea, no son 20,000 que vamos a ver, o sea, ya lo estamos viendo, que están Amazon, Google, todos eso está llegando. Sí. No es cosa menor que por algo lleguen a Querétaro. Estaré compartiendo algunos de los muchísimos atractivos turísticos que tiene este estado. Pienso de entrada pues en la ruta del queso y el vino que he tenido la fortuna de recorrer. Desde luego esta ciudad con tantos recintos históricos. Pienso también en la Peña de Bernal e incluso esto que me parece muy novedoso en cuanto a turismo religioso, el Camino de Santiago. De todo eso estaré platicando, gobernador, pero antes de despedirme sí quisiera hacer escala en lo que sigue para Mauricio Curi, porque bueno, pues ya es el último tramo de esta gubernatura. ¿Hay aspiraciones políticas después de ello? Mira, yo cuando puse mis tiendas, cuando yo empecé mis tiendas en el año 96, nunca dije quiero tener 1, 2, 3, 4 tiendas, dije las que yo pueda llegar a tener. Yo soy una persona que nunca me he puesto un techo en mi vida, pero voy paso por paso. Ahorita lo más importante es que el próximo año sea un año bueno para mi partido aquí en Querétaro y a partir de ahí veremos escenarios de lo que pueda seguir.
escenarios de lo que pueda seguir, por ejemplo, en, digamos, alguna aspiración a nivel federal? Mira, yo creo que mi partido sí. es un partido que necesita ganar elecciones. Un partido ocupa ganar elecciones y no sirve para nada. Una empresa ocupa ganar utilidades y no nos sirve para nada. Puedes tener la mejor misión, visión y valores, pero si no ganas lana, la empresa no sirve para nada. Dice, mi partido, ahora sí ya como panista, porque bueno, sí, buena no parte de la carrera política sí. no era militante panista. Ocupa un partido ganar elecciones, pero también ocupa candidatos. ¿Alguna sí. candidatura en la mira? Primero el 27, sacar Querétaro y después pensar en lo que pueda venir. ¿Presidencia, por ejemplo? Nunca me pongo un techo a lo que venga, pero primero es sacar el 27. Pero no dice que no. No, yo creo que nunca hay que decir de esta agua no beberé. Y yo creo que lo que sí necesita nuestro país, por el bien de todos, inclusive de la mayoría, de los que tienen la mayoría, es que haya una oposición responsable, que quiera que le vaya bien a la presidenta, que quiera que le vaya bien a México, porque yo creo que solamente aquellos que no quieren a México quieren que le vaya mal a la presidenta. Y yo quiero que le vaya bien. Hoy pensamos diferente, tenemos visiones diferentes, claro, pero yo también le veo muchos atributos y creo de verdad que necesitamos apoyarla para que le vaya bien. Y podemos tener visiones distintas, pero eso nos hace ser mucho más competitivos. Pues platicaremos entonces, sí, ya una vez que llegue el momento de tomar decisiones. Por lo pronto, gracias. A ti, encantado de tenerte aquí en Querétaro, donde ya por último, aquí empezó ¿sí? todo. Aquí empezó nuestra independencia, aquí dimos fin a la guerra de la intervención francesa, aquí la revolución se hizo constitución y lo mejor de Querétaro, lo mejor de México está en Querétaro. Muchas gracias. Es el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Yo tengo que ir a la pausa. Hemos seguido aquí con atención esto que ocurrió allá en Zacatecas, un enfrentamiento armado muy cerca del rancho de la familia Aguilar. En un primer momento se difundió que Pepe Aguilar estaba presente, el mismo Pepe aclaró que se encontraba bien y que no estaba en el rancho, quienes sí, como ya le hemos confirmado aquí, según difundió la propia Fiscalía Estatal, quienes sí estaban ahí muy cerca, en traslado, en trayecto, eran Ángel Aguilar y su esposo, Cristian Nodal. Ellos presenciaron, de hecho, este enfrentamiento. También ayer se dieron a conocer las imágenes de cómo, en medio del operativo de seguridad y luego de controlar la situación, fuerzas federales y estatales apoyaron a la pareja para sacarlos de la zona y para llevarlas pues al aeropuerto y para que se alejaran, evidentemente, de la zona del conflicto. Así que ahí las imágenes. Atento al cielo mexicano, cómo se va a comportar. Te digo que aquí, en Querétaro, el clima es estupendo, un sol hermoso. Y en el resto del país, cuéntanos tú. Pues disfruta mucho, mi Pau, porque le esperan lluvias a Baja California, también a Sonora, a Oaxaca, a Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Así que tomen sus precauciones, sacan el paraguas. Mientras tanto, va a continuar en contraste el calorón en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit y Guerrero, con temperaturas, escuchen, de hasta 36 grados. A hidratarse bien. Mientras tanto, para la Ciudad de México, una máxima de 30 grados. Así es, el frío poco a poco se dispersa y una mínima de 9. A abrigarse bien y a tomar todas sus precauciones. Y sobre el caso de la influencer Nicole Pardo, conocida como la Nicolette, que fue secuestrada también ahí en Culiacán, Sinaloa, unas imágenes que vimos todos porque fueron captadas por su propia camioneta, su Cybertruck. Bueno, ahora detectaron a otra persona vinculada con el secuestro. La Fiscalía Estatal informó que ya se solicitó una orden de aprehensión, no ha sido detenido. Y bueno, pues me voy ahora a Michoacán, donde se reveló este video que muestra a presuntos integrantes del ejército agrediendo brutalmente al encargado de un local de máquinas tragamonedas en Peribán. Se ven estos uniformados que someten al joven, lo someten a golpes en la cara, le dan de tablazos, lo amenazan de muerte e intentan obligarlo a confesar que trabajaba como halcón para el crimen organizado. Esta es la imagen.
Y bueno, las autoridades ya investigan los hechos, pero voy ahora a esto, lo ocurrido allá en Puebla, un caso también que pues conmocionó a los poblanos, un asesinato afuera de un bar en Angelópolis, y la Fiscalía ya confirmó que las investigaciones señalan al grupo criminal de La Barredora, que está vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, como responsable. Catearon algunas casas de seguridad, detuvieron a 4 personas, aseguraron que ninguna de ellas tenía nexos con la delincuencia organizada, ninguna de las víctimas de este ataque. En la Ciudad de México, luego de lo ocurrido el 13 de febrero, la agresión a una alumna en las inmediaciones del CCH Oriente de la UNAM, bueno, pues en medio de este asalto, ella fue víctima, sí, de agresiones físicas y sexuales, así que los alumnos decidieron irse a paro. Dijeron que no van a volver a clases hasta que haya mayor seguridad. Entregaron un pliego petitorio a las autoridades y bueno, pues no hay clase. No hay clases en el CCH Oriente. ¿Qué dice la UNAM? Que para abril ya van a colocar alrededor de 15 torniquetes, van a distribuirlos en todos los accesos del plantel, va a haber lectores fotográficos y bueno, va a haber un mejor registro de la comunidad universitaria. Y bueno, pues ayer se notificó esto que ha ocurrido con el sarampión. Lamentablemente siguen los contagios, ya son 31 las personas fallecidas. Así que, bueno, pues insiste en la vacunación, el número de contagios ya llegó a 9,850. La presidenta incluso encabezó una reunión con todos los gobernadores para hablar del tema y de los esfuerzos para combatir esta epidemia por sarampión y hablar pues de la evolución de la vacunación. Pero voy a otros asuntos, y es que ya se suspendió la contingencia ambiental para el Valle de México. Les diría salgan y respiren, pero no, todavía se percibe esa nata café. Sin embargo, bueno, pues ya se puede circular, ya se permiten las actividades al aire libre. De acuerdo al sistema de monitoreo atmosférico, bueno, pues ya digamos que las cifras actuales permiten que se suspenda la contingencia. Así que pues hoy circulan los autos de manera normal. Y también recuerden que hoy es el simulacro a las 11 de la mañana, primer simulacro regional de sismo, solamente en 2 entidades, Ciudad de México y Estado de México, así que tómenlo en cuenta, por favor, sobre todo porque la alerta del celular suena muy fuerte y hay los que se asustan horrible y entonces no hay sismo, pero sí hay infarto. Por favor, tómenlo en cuenta, 11 de la mañana, simulacro de sismo para el Valle de México, insisto, son solamente 2 entidades, Ciudad de México y Valle de México. Y bueno, pues a seguir todos los protocolos, porque evidentemente eso es lo que nos prepara para cuando ocurren los movimientos de verdad. Pero Atalo Mata, tú estás recorriendo justamente algunas calles de la Ciudad de México. ¿Y qué nos platicas, Atalo? ¿Cómo estás y por qué no me acompañaste? Empiezo este enlace con ese reclamo. Pues es que no me invitas. ¿Qué puedo hacer? Pues por ahí ya empezamos, te invito para ¿no? la próxima, no vuelve a pasar. Tienes toda la razón. Fue falta de comunicación. Pero cuéntame, Paula, ¿dónde andas? ¿Y qué nos informas? Faltan menos de 2 horas para este simulacro, ya lo comentaba. Saludos hasta Querétaro, por cierto, pero acá en la Ciudad de México y en el Estado de México ya nos estamos preparando para este simulacro del Valle de México. Y obviamente hemos llegado aquí al cuartel de la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate en la colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. Y es importante ver cómo pues ya nuestros amigos de esta brigada, mi estimado Rafa Martínez, pues nos recibe y nos platica, nos da las principales recomendaciones que hay que hacer. Muy buenos días, pues ya listos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su función en el simulacro de al ratito, Rafa? Bueno, como casi cada año, nuestra principal función es concientizar a la gente de la importancia de los simulacros. Debemos considerar que en un sismo real hay muy poco tiempo para evacuar, entonces la gente tiene que salir lo más rápido posible, tomarlo con la seriedad y actuar conforme al programa interno de protección civil que tenga cada inmueble. ¿Qué están haciendo ahorita? Estamos con la preparación, nosotros como grupo de respuesta
Estamos en el supuesto de llegar inmediatamente después de que pasó la emergencia, instalamos puestos de mando, instalamos un puesto de urgencias médicas e instalamos un puesto de rescate, pensando que tengamos que entrar ya por las víctimas. Entonces ahorita se están seleccionando los botiquines, los DEAs, tanques de oxígeno, todo el medicamento necesario para los diversos edificios que vamos a estar. Siempre estamos en los edificios emblemáticos, Torre Mayor, San Regis, edificios sobre Reforma principalmente, aparte de algunos en Polanco. Y de este lado, pues el equipo de rescate que se utilizaría en caso de tener que entrar por las víctimas. Todo esto tratamos de hacerlo lo más real posible, pues pensando que en el simulacro, que en un evento real tendremos muy poco tiempo y los segundos cuentan para una vida. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa, y ojalá que todo salga muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí y los dejamos seguir trabajando y preparándonos. Gracias a ustedes. Chicos, volteen. Gracias. Muy bien, pues ahí estamos, Paula, regresamos contigo hasta Querétaro y pues acá nos seguimos preparando para este simulacro que hay que tomarlo con toda seriedad y calma. Con toda seriedad y calma, gracias por este recordatorio, Atalo. Y te voy a llevar, para compensar que no te invité, algunas cositas bien ricas de la comida deliciosa, comida típica de aquí de Querétaro. A ver si así me perdonas. Claro que sí, bueno, ya después ya lo platicamos y preparamos un siguiente viaje con todo gusto. Yo estoy listo y dispuesto. Yo sé que si te llevo Itacate, yo sé cómo alegrar tu corazón. Yo sé que es para ti lo importante. Te llevo comidita rica y te mando un abrazo. Gracias, bueno, Atalo. Me voy a hacer el difícil. Oigan. Nos vemos. Ándele. Está bien. Yo insistiré que lo que vale la pena amerita insistencia. Gracias y abrazo. Hasta muy pronto. Mi querida Pau, regresamos contigo hasta Querétaro porque nos tienes información importante. Pues, ¿qué crees? Te tengo unas delicias. Ahora sí se te va a antojar todavía más venir hasta acá, además de que estoy muy bien acompañada por Josefina, bueno, ya José, porque ya somos comadres, y Dorotea, mujeres queretanas que son además cocineras y que prepararon algunas delicias. Aquí estamos además muy bien acompañadas por Lele, esta muñeca tradicional queretana, y por, ¡ay, qué rico! Este pollito que se ve delicioso de su gallinero, ¿verdad? Sí, es del gallinero, miren, es pollo de la comunidad en mole de olla, está riquísimo. Pues ahorita lo voy a comprobar. Claro que sí. Aquí veo los frijolitos con nopalitos y por acá, ¿estos son quelites? Son quelites, se llaman carretón. Qué rico, los quelites que además son bien nutritivos. Así es. Eso mero, y pues aquí vamos. Tenemos las tortillas también hecho a mano. Miren, yo les tengo una propuesta. Mientras organizo los taquitos, que Sajid nos cuente más de la comida típica de Querétaro. Doña Josefina, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo tranquilo y en su lugar? Sí, aquí en nuestra casa. Disfrutando del paisaje y del solecito. Sí, con este calorcito apenas está bueno y aquí en el campo. Oiga, ¿qué tengo que probar si vengo aquí a su comunidad? ¿Qué me recomienda para saborear? Un caldito de olla de pollo. ¿Pollo? ¿Y cómo es ese o qué onda? Criamos pollos y los matamos y hacemos caldito de pollo, está bien bueno. ¿Cómo es la preparación más o menos? La preparación, pues se mata el pollo, se lava, se cose el pollo. Ya cuando se cose el pollo, ya se le echa su salsita y ya queda bien bueno. ¿Y a usted quién le enseñó a cocinar? Mi mamá nos enseñó a cocinar. Y además por lo que veo tortillitas hechas a mano que siempre se agradecen. Igual se siembra el maíz aquí y aquí hacemos nuestras propias tortillas. Cuénteme ¿qué es? Ese es huevo de mis gallinas, de las gallinas que tengo igual criando aquí. Ponen huevo y de ese huevo consumo yo. Se hace el huevo y se le echa el caldito de jitomate. Y el chicharroncillo. Se corta la papa, se guisa y después se le echa la salsita y después le echan el chicharrón. Oigan, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, enseñarnos su artesanía e invitarnos un taquito. Pues muchas gracias por venir y los invitamos para que disfruten este rico taco que acá José lo ha hecho, con mucho amor para ustedes. Bien, entonces ahora sí, mándales besos a tus fans. Besos a todos mis fans. Regresamos al estudio. Pues aquí ya se organizó mi taquito. Muchas gracias, Dorotea.
el pollito con esta salsa que está deliciosa. Ya están ahí los calites, ya están ahí los frijolitos, ya está todo listo, nada más le falta instalarse para siempre en mi cadera. Yo voy a echarme un taquito, ¿cómo de que no? Ustedes tienen allá lista la información de los espectáculos, les llevo, ¿eh? No se preocupen que no nada más les voy a presumir los taquitos, les llevo, por favor, su itacate de pollito, ¿verdad? Claro que sí, que está ahí para llevar. Los tenemos para llevar, se los prometo. Irán y Lalo, porque ya sé que están salivando. Hasta allá llega el olor, ¿a poco no? Hasta acá nos llega el olor, mi querida Paola, se ve buenísimo, yo ya tengo hambre, ya es hora de desayunar. Se antoja. Aquí esperamos el itacate. Tienes hambre, Irán, a mí me impacta. Mira, yo no conozco a ningún ser humano, en serio, que a las horas que empezamos a trabajar se pueda comer 1, 2 y hasta 3 guajalotas como usted, señor Irán. Es que mi última comida fue ayer a las 5 de la tarde, mi Pau. Ah, pues con razón. Pues sí, ya. Ahorita sí le entraría bien un caldito de pollo. No cena, por eso desayuna como... Gracias, Dorotea. Gracias, Josefina. Gracias al Estado de Querétaro por recibirnos con tantísimo cariño. Y bueno, lamentablemente vengo con mucha prisa. Esa es la mala. La buena es que voy a regresar pronto, se los prometo, para disfrutar con calmita de la belleza de Querétaro y de su comunidad. Además, invítenos. Claro que sí. Los invitamos ahí en Santiago Mezquititlán, allá con el grupo Ñañú. Y preparamos todas estas delicias. También pueden hacer su muñeca. Allá tenemos nuestro taller y después una rica comida y pues están todos invitados. Ya nos armaste el planazo, así que regreso prontito. Gracias, de verdad. Queridos vecinos, ¿cómo están hoy? Miren yo, qué bien acompañada. Buenos días. Te vemos muy bien acompañada, mi Pau, y la próxima vez que regreses a Querétaro nos llevas contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, mi Pau. Viene tomado el señor. Diciendo algo, me apena mucho, no los oigo, no es que los ignore, es que tenemos una falla técnica, pero los quiero igual. Adiós. Adiós, bendito Dios, no nos escuchaste porque las regué.